4. Las judías eran como balas y el maíz estaba duro. En el exterior, el viento silbaba y gemía incesantemente en torno a la ledra del techo, casi a nivel del suelo. El pistolero comió con ansia, deprisa, y bebía 4 tazas de agua con la comida. Antes de terminar, sonó un tableteo de ametralladora en la puerta. Brown se levantó y dejó entrar a Sultan. Claver cruzó volando la habitación y se acurrucó perezosamente en la esquina y masculló. Fruta musical. ¿Alguna vez pensó en comérselo?, preguntó el pistolero. El morador rió. Animal que habla no es tierno, dijo. Pájaros, bilibrambos, judías humanas. Demasiado duro para comer. Después de cenar, el pistolero ofreció su tabaco. Brown, el morador, lo aceptó ávidamente. Ahora, pensó el pistolero, ahora vendrán las preguntas. Pero Brown no le preguntó nada. Se limitó a fumar el tabaco que tantos años había crecido en Garland y a contemplar las moribundas ascuas del hogar. Dentro de la choza la temperatura había descendido de manera perceptible. No nos dejes caer en la tentación, dijo de pronto Sultan apocalípticamente. El pistolero se sobresaltó como si le hubieran disparado. De repente se sintió seguro de que todo aquello era una ilusión, de que el hombre de negro había urdido un ensalmo y estaba intentando decirle algo de una manera enloquecedoramente simbólica y oscura. ¿Ha pasado por Tours?, inquirió de pronto. Brown asintió. Cuando viniese aquí y otra vez antes para vender maíz y beber un vaso de whisky, ese año había llovido. Duró quizá unos 15 minutos. Parecía como si la tierra se abriera para absorber el agua. Al cabo de una hora estaba tan blanca y reseca como siempre. Pero el maíz, Dios, el maíz, se lo veía crecer. Pero eso no era lo malo. También se lo oía, como si la lluvia le hubiera dado una boca. Era un sonido agradable. Daba la impresión de suspirar y quejarse al salir hacia la superficie. Hice una pausa. Tenía de sobras, así que me lo llevé y lo vendí. Papá Doc se ofreció a venderlo por mí, pero me habría estafado. Fui yo. ¿No le gusta el pueblo? No. Estuvieron a punto de matarme, dijo el pistolero. ¿Ah, sí? De eso doy fe con mi sello. Maté a un hombre que había sido tocado por Dios, explicó. Pero no había sido Dios, sino el hombre que sacó el conejo de la mano. El hombre de negro. Le tendía una trampa. Dice verdad, digo gracia. Se contemplaron a través de las sombras y el instante adquirió matices de irrevocabilidad. Ahora vendrán las preguntas. Pero Bran, al parecer, no tenía nada que decir. Su cigarrillo era una colilla humeante, pero cuando el pistolero dio unos golpecitos sobre su petaca, Brown movió la cabeza. Sultan se agitó con inquietud. Pareció estar a punto de hablar, se quedó inmóvil. ¿Puedo contárselo?, preguntó el pistolero. No soy un gran conversador, pero a veces el hablar ayuda. Escucharé. El pistolero buscó palabras para empezar y no halló ninguna. Tengo que hacer correr agua, anunció. Brano asintió. Que corra sobre el maíz, por favor. Claro. Subió los escalones y salió a la oscuridad. Las estrellas refulgían sobre su cabeza. El viento soplaba. La orina se arqueó sobre el polvoriento maizal en un tembloroso chorro. El hombre de negro lo había enviado allí. Quizá incluso Bran fuera el mismo hombre de negro. Quizá fuera. El pistolero desechó estos pensamientos. La única contingencia que no había aprendido a afrontar era la posibilidad de su propia locura. Regresó al interior. ¿Ha decidido si soy un encantamiento o no?, inquirió Bran, divertido. El pistolero se detuvo en el minúsculo rellano, sobresaltado. Luego bajó pausadamente y se sentó. La idea había pasado por mi mente. ¿Lo es? En el caso del serlo, no lo sé. Aquella respuesta no ayudaba demasiado, pero el pistolero decidió dejarla pasar.
Había empezado a hablar de Tull. ¿Ha crecido? Ha muerto, replicó el pistolero. Yo lo maté. Estuvo a punto de añadir, y ahora voy a matarlo por la única razón de no tener que dormir con un ojo abierto. Pero había llegado a semejante extremo de comportamiento, y si lo había hecho, ¿por qué preocuparse? Porque se había convertido en lo que deseaba. No quiero nada de vos, pistolero, dijo Bran, excepto seguir estando aquí una vez que se haya marchado. No voy a implorar por mi vida, pero eso no significa que no pretenda continuar durante bastante tiempo más. El pistolero cerró los ojos. La cabeza le daba vueltas. Dígame qué es usted, exigió con la voz ronca. Simplemente un hombre, uno que no le hará daño. Y todavía desea escucharlo si aún desea hablar. A esto el pistolero no respondió. Supongo que no se sentirá a gusto hasta que yo se lo pregunte, observó Bran. Y lo haré. ¿Quiere hablarme de Tull? El pistolero se sorprendió al descubrir que esta vez las palabras se aparecían. Comenzó a hablar en ráfagas entrecortadas que poco a poco se convirtieron en un fluido relato ligeramente desprovisto de inflexión. Se sintió extrañamente excitado. Habló hasta bien entrada la noche. Brown no lo interrumpió para nada, tampoco el pájaro. 5. Compró la mula en Princeton y cuando llegó a Tull aún estaba fresca. El sol se había puesto una hora antes, pero el pistolero siguió viajando, orientándose primero por el resplandor del pueblo en el firmamento, luego por las notas asombrosamente nítidas de un piano de taberna en el que alguien tocaba Hey Jude. La carretera iba ensanchándose a medida que convergían en ella otros caminos. Por aquí y por allí se alzaban las luces de chispas, todas muertas. Los bosques habían desaparecido mucho antes, sustituidos por la monótona planicie. Interminables campos desolados invadidos de fleo y matorral, cabañas, espectrales fincas desiertas vigiladas por tristes y lóbregas mansiones en las que innegablemente vagaban los demonios. Míseras chabolas desiertas, cuyos habitantes se habían marchado o bien voluntariamente o bien por la fuerza. Y la casucha de algún morador ocasional, delatado únicamente por un punto de luz parpadeante en las tinieblas, o por los hoscos y aislados planes familiares que elaboraban los campos durante el día. El principal cultivo era el maíz, pero también había alubias y unas pocas vallas de calalú. De vez en cuando una vaca huesuda lo miraba estúpidamente entre descortezados postes de aliso. 4 veces se cruzó con diligencias, 2 de ida y 2 de vuelta, casi vacías, cuando venían por detrás, los adelantaban a él y a la mula, y más llenas cuando regresaban hacia los bosques del norte. De vez en cuando pasaba un granjero con los pies apoyados en el pescante de su viga, evitando cuidadosamente no mirar al hombre de las pistolas. Era una región horrible. Desde su salida de Princeton habían caído un par de chubascos, como a regañadientes en ambas ocasiones. Incluso el enfleo parecía amarillento y desalentado, una región para olvidar. No había hallado ninguna huella del hombre de negro. Quizá hubiera tomado una diligencia. La carretera describía una curva, y tras doblar el pistolero chascó la lengua para que se detuviera la mula y contempló Tull desde lo alto. El pueblo yacía en el fondo de una depresión circular en forma de plato, una gema falsa en un engaste barato. Había unas cuantas luces, casi todas apiñadas junto al lugar de la música. Parecía haber 4 calles, 3 de las cuales cortaban perpendicularmente la ruta de la diligencia, que era también la principal avenida del pueblo. Quizá hubiera un restaurante, lo dudaba, pero era posible. Chascó la lengua la mula. Ahora eran más numerosas las casas que bordeaban la carretera esporádicamente, la mayoría aún deshabitadas.
Pasó ante un exiguo cementerio con mohosas y torcidas lápidas de madera, rodeadas y casi cubiertas por la exuberante hierba del diablo. Unos 150 metros encontró un deteriorado letrero que rezaba Turo. La pintura estaba desgastada al punto de resultar casi ilegible. Poco más lejos había otro letrero, pero el pistolero fue incapaz de leer en él nada en absoluto. Una algarabía de voces medias enviadas acompañaba los últimos compases de Heighilda. Cuando por fin entró en la población, era un sonido muerto, como el del viento en el hueco de un árbol podrido. Solo el prosaico fragor del piano de taberna le impidió considerar seriamente la posibilidad de que el hombre de negro hubiera configurado fantasmas para poblar una aldea abandonada. Esta idea le hizo esbozar una sonrisa.